Bienvenidos al capítulo 14 de La Ley del Éxito de Napoleón Hill. En esta lección, aprenderemos a ver el fracaso como una oportunidad para crecer y mejorar. 14ª lección. El fracaso. Puedes hacerlo si crees que puedes. En circunstancias normales, el término fracaso es un término maligno. En esta lección se le dará un nuevo significado a esta palabra, porque ha sido muy mal usada y, por ese motivo, ha supuesto un pesar y un desamparo innecesarios para millones de personas. Para empezar, diferenciemos el fracaso de la derrota temporal. Veamos si aquello que a menudo se considera un fracaso no es, en realidad, una derrota temporal. Veamos, también, si esa derrota temporal no es, con periodicidad, una bendición disfrazada, pues nos sacude y redirige nuestras energías por unas vías diferentes y más deseables. En la 9ª lección de este curso aprendimos que la fuerza surge de la resistencia y en esta lección aprenderemos que un carácter sólido suele ser obra de los reveses y las derrotas personales a los que la parte desinformada del mundo llama fracasos. Ninguna derrota temporal o adversidad equivale a un fracaso en la mente de la persona que la cree una maestra que le impartirá alguna lección necesaria. De hecho, en todo revés y en toda derrota hay una gran lección perdurable, y suele ser una lección que no podría aprenderse de ninguna otra forma. La derrota suele hablarnos en un lenguaje mudo que no entendemos. Si esto no fuera así, no cometeríamos los mismos errores una y otra vez, sin beneficiarnos de las lecciones que podrían enseñarnos. Y esto no fuera cierto, veríamos más de cerca los errores que cometen otras personas y nos favoreceríamos de ellos. El principal objeto de esta lección es ayudar al estudiante a entender este lenguaje mudo con el que nos habla la derrota y a beneficiarnos de él. El ayer es solo un sueño, el mañana es solo una visión. Pero el presente bien vivido hace que cada ayer sea un sueño de felicidad y cada mañana una visión de esperanza. Por lo tanto, ocúpate bien de este día. Del sánscrito, quizá la mejor forma de ayudarte a interpretar el significado de la derrota sea contándote algunas de mis propias experiencias durante un periodo de aproximadamente 30 años. Dentro de ese periodo me he visto, en 7 ocasiones, en esa coyuntura crítica que los que no están informados llaman fracaso. En cada una de esas coyunturas críticas pensé que había tenido un fracaso desastroso, pero ahora sé que lo que parecía ser un fracaso no era más que una mano amable, invisible, que me detenía en el rumbo que yo había elegido y, con gran sabiduría, me obligaba a redirigir mis esfuerzos por caminos más favorables. Sin embargo, llegué a esta conclusión solo después de haber visto mis experiencias en retrospectiva y de haberlas analizado bajo la luz de muchos años de pensamiento juicioso y meditativo. La primera coyuntura crítica, tras terminar un curso en una escuela de comercio, me aseguré un puesto como taquígrafo y contable que conservé durante los 5 años siguientes. Como consecuencia de haber practicado el hábito de realizar un trabajo mayor y mejor que aquel para el que me pagaban, como se describe en la 9ª lección de este curso, prosperé rápidamente hasta asumir responsabilidades y recibir un salario que estaba totalmente fuera de proporción con mi edad. Ahorré dinero y mi cuenta bancaria ascendía a varios miles de dólares. Mi reputación se extendió y me encontré con que personas competitivas pujaban por mis servicios. Para hacer frente a estas ofertas de la competencia, mi jefe me ascendió al puesto de director general de las minas para las que trabajaba. Ágilmente, estaba llegando a la cima del mundo y lo sabía. ¡Ay! Pero esa era la parte triste de mi suerte. Lo sabía. Entonces, la bondadosa mano del destino me tocó y me dio un ligero codazo. Mi jefe perdió su fortuna y yo perdí mi puesto. Esa fue mi primera verdadera derrota, y aunque me llegó como consecuencia de unas causas que estaban fuera de mi control, debí de haber aprendido una lección, lo cual, por supuesto, hice, pero muchos años más tarde. La segunda coyuntura crítica, mi siguiente puesto fue el de director de ventas para una gran empresa maderera en el sur. Yo no tenía ningún discernimiento sobre la madera y entendía poco de la dirección de ventas, pero había aprendido que era provechoso prestar un servicio mayor que aquel para el que te pagan, y también que valía la pena tomar la iniciativa y averiguar qué debía hacerse sin que alguien te lo tuviera que decir. Una cuenta bancaria de unas buenas extensiones, además de un historial de progreso continuo en mi puesto anterior, me facilitaron toda la seguridad en mí mismo que necesitaba, quizá un poco en exceso. Mi progreso fue vertiginoso y me aumentaron el sueldo en 2 ocasiones durante el primer año. Me fue tan bien en la dirección de ventas que mi jefe me hizo socio. Comenzamos a hacer dinero y yo empecé a verme otra vez en la cima del mundo. Estar en la cima del mundo te da una sensación maravillosa, pero es un lugar muy peligroso para estar,
a menos que uno se conserve en pie muy firmemente, porque la caída es muy larga y dura si uno da un traspié. Yo estaba teniendo éxito a grandes saltos. Hasta ese momento, nunca se me había ocurrido que el éxito pudiera calcularse en otros términos que no fueran el dinero y la autoridad. Quizá esto se debiera al hecho de que yo tenía más dinero del que precisaba y más autoridad de la que podía manejar sin peligro a esa edad. No solo estaba teniendo éxito, desde mi punto de vista, sino que sabía que me estaba dedicando al único negocio que se ajustaba con mi temperamento. Nada podría haberme persuadido de cambiar de ocupación. Es decir, nada, excepto lo que ocurrió, lo cual me obligó a cambiar. La mano invisible del destino me permitió ostentarme bajo la influencia de mi propia vanidad hasta que empecé a sentir mi importancia. A la luz de mis años más juiciosos, ahora me pregunto si esa mano invisible no permite adrede que nosotros, necios seres humanos, nos paseemos delante de nuestros propios espejos de vanidad hasta que lleguemos a ver la manera tan vulgar en que estamos actuando y nos avergoncemos. En cualquier caso, yo parecía tener el camino despejado ante mí, había abundancia de carbón en la carbonera, había agua en el tanque, mi mano estaba en el regulador, lo abrí totalmente y avancé a toda velocidad. ¡Ay de mí! El destino me esperaba a la vuelta de la esquina, con una porra rellena, pero no precisamente de algodón. Indudablemente, no vi la ruina inminente hasta que llegó. Mi historia fue triste, pero no muy distinta a la que podrían contar muchas otras personas si fueran sinceras consigo mismas. Como un rayo procedente de un cielo despejado, el pánico de 1907 cayó sobre mí. Y, de la noche a la mañana, me hizo un favor permanente destruyendo mi negocio y quitándome cada dólar que poseía. Esa fue mi primera derrota seria. En ese instante la confundí, erróneamente, con un fracaso, pero no lo fue, y antes de terminar esta lección te diré por qué. La tercera coyuntura crítica hicieron falta el pánico de 1907 y la derrota que trajo consigo para mí, para que yo desviara y redirigiera mis esfuerzos del negocio de la madera hacia los estudios de derecho. Nada en este mundo, excepto la derrota, podía haber elaborado ese resultado. Por lo tanto, la tercera coyuntura crítica de mi vida llegó sobre las alas de lo que la mayoría de la gente llamaría fracaso, lo cual me recuerda que debo decir, una vez más, que toda derrota enseña una lección ineludible a quienes están preparados y dispuestos a aprender. Uno de los más grandes líderes que ha existido jamás formuló el secreto de su liderazgo con las siguientes palabras: la amabilidad es más poderosa que la coacción. Cuando ingresé en la Facultad de Derecho, lo hice con la firme convicción de que saldría doblemente preparado para llegar al final del arco iris y reclamar mi recipiente lleno de oro, pues mi único concepto del éxito seguía siendo el de dinero y poder. Concurría a la Facultad de Derecho por las noches y trabajaba como vendedor de automóviles durante el día. Saqué buen provecho de mi experiencia en el negocio maderero. Progresé rápidamente y me fue tan bien. Seguía presentando el hábito de prestar un servicio mejor y mayor que aquel para el que me pagaban, que me llegó la oportunidad de ingresar en el negocio de fabricación de automóviles. Vi la necesidad de mecánicos de coches con una formación y, por lo tanto, abrí un departamento educativo en la fábrica y empecé a instruir a mecánicos corrientes en el montaje y reparación de automóviles. La escuela prosperó y me hizo ganar más de $1000 mensuales en beneficios netos. Una vez más, estaba comenzando a acercarme al final del arco iris. Una vez más, sabía que por fin había hallado mi sitio en el mundo laboral, que nada podía desviarme de mi camino o desviar mi atención del negocio automovilístico. Mi banquero sabía que yo estaba prosperando, de modo que me prestó dinero para ampliar el negocio. Una característica inconfundible de los banqueros, que puede estar más o menos desarrollada en el resto de los mortales, es que te prestan dinero sin vacilar cuando saben que eres próspero. Mi banquero me prestó dinero hasta que llegué a estar enormemente endeudado. Entonces él se hizo cargo de mi negocio con la misma tranquilidad que hubiera tenido si fuera suyo, y lo era. Desde la situación de un hombre de negocios que disfruta de unos ingresos de más de $1000 mensuales, repentinamente me vi reducido a la pobreza. Ahora, 20 años más tarde, doy gracias a la mano del destino por haber forzado este cambio, pero en ese momento no lo veía más que como un fracaso. El final del arco iris había oscurecido, y con él el proverbial recipiente lleno de oro que se supone que se halla allí. Esta actitud temporal de cuestionamiento no llegó a ser una rebelión abierta, ni seguí manteniéndola hasta obtener una respuesta. Llegó simplemente como un pensamiento breve, como lo hacen muchos otros pensamientos a los que no prestamos atención, y salió de mi mente.
Si hubiese sabido entonces lo que sé ahora sobre la ley de la compensación y si hubiese sido más capaz de descifrar las experiencias como puedo hacerlo ahora, habría reconocido ese acontecimiento como un suave toque de la mano del destino. Después de librar la pelea más dura de mi vida hasta ese momento, acepté mi derrota temporal como un fracaso, y así se inició mi cuarta coyuntura crítica, la cual me dio la oportunidad de poner en práctica el conocimiento de la ley que había adquirido. La cuarta coyuntura crítica, puesto que la familia de mi mujer era influyente, obtuve un puesto como ayudante del abogado principal de una de las empresas más grandes del mundo de la industria del carbón. Mi sueldo estaba absolutamente fuera de proporción con lo que se suele pagar a los principiantes y todavía más fuera de proporción con lo que yo valía, pero el enchufe es el enchufe, y yo seguía estando allí a pesar de todo. Sucedía que lo que me faltaba en cuanto a habilidades legales lo como pensaba con creces con la aplicación del principio de hacer más que aquello para lo que me pagaban, y tomando la iniciativa y haciendo lo que debía hacerse sin que me lo tuvieran que decir. Mantenía mi puesto sin ninguna dificultad. Fácilmente habría conseguido un lugar agradable en la vida, si me hubiera preocupado de mantenerlo. Sin consultar con mis amigos y sin previo aviso, renuncié. Esta fue la primera coyuntura crítica elegida por mí. Nadie me obligó. Vi al viejo destino llegar y lo eché a patadas. Cuando me forzaron a que dijera el motivo de mi renuncia, di uno que me pareció muy razonable, pero me costó convencer al círculo familiar de que había actuado sabiamente. Dejé aquel puesto porque el trabajo era demasiado fácil y lo estaba haciendo con demasiado poco esfuerzo. Me vi siendo arrastrado hacia el hábito de la apatía. Sentía que me estaba acostumbrando a tomarme la vida con facilidad y sabía que el siguiente paso sería el retroceso. Tenía tantos amigos en los tribunales que no tenía ninguna necesidad de seguir haciendo progresos. Me hallaba entre amigos y parientes y tenía un puesto que podía consolidar siempre que lo quisiera, sin esforzarme. Recibía unos ingresos que cubrían todas mis necesidades básicas y me suministraban algunos lujos, incluyendo un coche y la gasolina suficiente para mantenerlo en funcionamiento. ¿Qué más podía precisar? Nada. Esta era la actitud en la que sentía que estaba cayendo. Era una actitud que, por alguna razón que todavía desconozco, me asustaba tanto que renuncié, algo que muchos creyeron irracional. Por muy ignorante que yo pudiera ser en otras materias en aquella época, desde entonces me he sentido muy agradecido por haber tenido el suficiente juicio para darme cuenta de que la fortaleza y el crecimiento solo llegan con el esfuerzo y la lucha continuos, y que el desuso produce parálisis y decadencia. Este paso resultó ser la siguiente coyuntura crítica más importante de mi vida, aunque fue seguida de 10 años de esfuerzo que trajeron hábilmente todos los pesares concebibles que un ser humano puede experimentar. Dejé mi empleo en el campo legal, en el que me iba bien, codeándome con amigos y parientes, y en el que tenía lo que ellos pensaban un futuro especialmente brillante y prometedor por delante. Debo admitir, francamente, que no deja de asombrarme por qué y cómo junté el valor para dar ese paso. Por lo que puedo interpretar de ese hecho, lo que me hizo tomar la decisión de renunciar fue más un pálpito o una especie de impulso, que entonces no entendí como un razonamiento lógico. Elegí Chicago como mi nuevo campo de acción. Lo hice porque creía que era un lugar donde uno podía averiguar si tenía esas importantes cualidades que son tan esenciales para la supervivencia en un mundo tan competitivo. Decidí que, si podía obtener reconocimiento en un trabajo honorable en Chicago, me expondría que estaba hecho del tipo de material que puede convertirse en una verdadera habilidad. Era un proceso de razonamiento un tanto extraño. Al menos, era un proceso insólito para mí en aquella época, lo cual me recuerda que debo decir que a menudo los seres humanos nos atribuimos un mérito de inteligencia al que no tenemos derecho. Me temo que, con mucha frecuencia, nos enorgullecemos de una sabiduría y unos resultados que provienen de unas causas sobre las que no tenemos absolutamente ningún control. Aunque no quiero dar la impresión de que creo que todos nuestros actos están controlados por unas causas que no podemos dirigir, te encargo encarecidamente que estudies e interpretes correctamente las causas que marcaron las coyunturas críticas más importantes de tu vida, los momentos en los que tus esfuerzos se extraviaron, de los viejos canales a unos nuevos, a pesar de todo lo que pudieras hacer. Al menos, abstente de admitir cualquier derrota como un fracaso hasta que hayas tenido tiempo para analizar el resultado final. Mi primer puesto en Chicago fue el de director de publicidad de una gran escuela por correspondencia. Sabía muy poco de publicidad, pero mi experiencia previa como vendedor, además de la ventaja obtenida al brindar un servicio mayor que aquel por el que me pagaban, me permitió tener una actuación notable. El primer año, gané $5,200.
Estaba volviendo a grandes saltos. Paulatinamente, el final del arco iris empezó a rondarme, y una vez más, vi el recipiente brillante lleno de oro casi a mi alcance. La historia está llena de evidencias de que usualmente una fiesta precede a una hambruna. Yo estaba disfrutando de una fiesta, pero no esperaba la hambruna que había de venir. Las cosas me iban tan bien, que estaba totalmente satisfecho de mí mismo. Cuando las cosas se vuelvan en tu contra, recuerda esto: de todas las expresiones que llevas en tu rostro, la luz de la alegría es la que más brilla, llegando hasta el mar. La satisfacción con uno mismo es un estado mental muy peligroso. Esta es una gran verdad que muchas personas no conocen hasta que la reblandecedora mano del tiempo ha descansado sobre sus hombros durante la mayor parte de sus vidas. Algunas no lo aprenden nunca, y las que lo hacen son las que finalmente empiezan a entender el lenguaje mudo de la derrota. Estoy convencido de que uno tiene pocos enemigos peligrosos contra quienes luchar, si es que tiene alguno, excepto el de la satisfacción con uno mismo. Personalmente, le temo más que a la derrota. Esto me lleva a mi quinta coyuntura crítica, la cual también fue preferida por mí. La quinta coyuntura crítica tenía un historial tan bueno como director de ventas de la escuela por correspondencia, que el director me convenció de que renunciara a mi puesto y entrara en el negocio de fabricación de dulces con él. Organizamos la Betsy Ross Candy Company y me convertí en su primer director, comenzando así la siguiente coyuntura crítica más importante de mi vida. El negocio crecía rápidamente, hasta que llegamos a tener una cadena de tiendas en 18 ciudades distintas. Una vez más, vi que el final del arco iris estaba fácilmente a mi alcance. Sabía que finalmente había hallado el negocio al que quería dedicarme durante el resto de mi vida. El negocio de los dulces era lucrativo y, puesto que para mí el dinero era la única prueba del éxito, ciertamente creía que estaba a punto de conseguirlo. Todo iba de maravilla, hasta que mi socio y un tercer hombre al que habíamos incorporado al negocio tuvieron la idea de obtener el control de mis acciones en el negocio sin pagar por ellas. Su plan tuvo éxito, en cierto modo, pero yo brindé más resistencia de la que ellos se esperaban. Por lo tanto, con el objetivo de persuadirme amablemente, me hicieron arrestar con una acusación falsa y luego se ofrecieron a retirar los cargos con la condición de que yo les cediera mi participación en el negocio. Por primera vez, había empezado a aprender que hay mucha crueldad, injusticia y deshonestidad en los corazones de los hombres. Cuando llegó el minuto de la vista preliminar, los demandantes no aparecían por ninguna parte. Pero los mandé buscar y los obligué a subir a la tribuna de los testigos y contar su historia, lo cual tuvo como resultado mi reivindicación y un pleito por daños y perjuicios contra los autores de esta injusticia. Este incidente abrió una brecha irremediable entre mis socios y yo, la cual terminó costándome mi participación en el negocio, pero eso era mínimo comparado con lo que les costó a ellos, pues todavía están pagando y, sin duda, continuarán haciéndolo mientras vivan. Mi pelea por daños y perjuicios se presentó como una acción por agravios, en la cual se entabló una demanda por daños intencionados a la persona. La sentencia por una acción por agravios le otorga al demandante el derecho a hacer que el acusado sea enviado a prisión hasta que la suma de dinero se haya acabado de pagar. En su debido tiempo, conseguí una dura sentencia contra mis antiguos socios. Entonces podría haberlos puesto tras las rejas. Por primera vez en mi vida, tuve frente a mí la oportunidad de devolverles el golpe a mis enemigos de una forma que les dolería. Tenía un arma con dientes, un arma que ellos mismos habían puesto allí. El sentimiento que me irrumpió fue muy extraño. ¿Haría encarcelar a mis enemigos o aprovecharía esta oportunidad para ser sensible con ellos, demostrándome así, a mí mismo que estaba hecho de un material diferente? En ese momento se establecieron, en mi corazón, los cimientos sobre los que está edificada la 16ª lección de este curso, pues decidí dejar que mis enemigos fuesen libres, tan libres como podían ser gracias a mi compasión y mi perdón. Pero mucho antes de llegar a esta decisión, la mano del destino había empezado a tratar duramente a estos hombres que habían intentado, en vano, destruirme. El tiempo, el maestro trabajador, al que tarde o temprano debemos rendirnos todos, ya había estado ocupándose de mis antiguos socios y los había tratado con menos piedad que yo. Uno de ellos fue sentenciado, más adelante, a una larga condena en prisión por otro delito que había cometido contra otra persona y el otro, mientras tanto, había caído en la pobreza. Podemos burlar las leyes que los hombres colocan en los códigos de leyes, pero a la ley de la compensación, jamás. La sentencia que conseguí contra estos hombres se halla en los registros del Tribunal Superior de Chicago como una prueba silenciosa de mi carácter,
pero también me sirve de otra manera que es aún más importante. Me sirve como recordatorio de que fui capaz de perdonar a unos enemigos que habían tratado de destruirme. Y por ese motivo sospecho que aquel incidente, en lugar de destruir mi carácter, lo fortaleció. En aquella época, ser arrestado me parecía una terrible desgracia, aunque la acusación fuese falsa. No disfruté de la situación y no me gustaría tener que volver a pasar por una experiencia similar, pero debo admitir que bien valió todo el dolor que me causó, porque me dio la oportunidad de descubrir que la venganza no formaba parte de mi naturaleza. Aquí quisiera destinar tu atención hacia un análisis detenido de los hechos descritos en esta lección, pues, si lees cuidadosamente, verás que todo este curso se ha desarrollado a partir de ellos. Cada derrota temporal dejó su marca en mi corazón y me suministró parte del material con el que he construido este curso. Si observásemos, en las biografías de personas importantes, que prácticamente todas ellas fueron juzgadas duramente y pasaron por unas experiencias crueles antes de llegar, dejaríamos de temer las experiencias dificultosas o de huir de ellas. Esto hace que me pregunte si la mano del destino no pone a prueba el metal del que estamos hechos de varias y diversas maneras antes de poner grandes responsabilidades sobre nuestros hombros. Antes de pasar a la siguiente coyuntura crítica de mi vida, ahora quisiera te fijaras en el hecho significativo de que cada una de ellas me acercaba más y más al final del arco iris y me aportaba algunos conocimientos útiles que más tarde se convirtieron en una parte permanente de mi filosofía de vida. La sexta coyuntura crítica. Ahora llegamos a la coyuntura crítica que probablemente me acercó más al final del arco iris que cualquiera de las otras, porque me instaló en una posición en la que me vi en la necesidad de hacer uso de todos los conocimientos que había adquirido hasta entonces en relación con prácticamente todos los temas con los que estaba familiarizado, y me dio una oportunidad de expresarme y desarrollarme que rara vez tiene un hombre tan pronto en su vida. Esta coyuntura llegó poco después de que mis sueños de éxito en el negocio de los dulces se hubieran destrozado, cuando dirigí mis esfuerzos a enseñar publicidad y el arte de vender en un departamento de una de las escuelas superiores del Medio Oeste. Algún sabio filósofo dijo que nunca aprendemos tanto sobre un determinado tema como cuando empezamos a enseñarlo a los demás. Mi primera experiencia como profesor me demostró que esto era cierto. La escuela prosperó desde el principio. Yo tenía una clase como profesor interno y también enseñaba en una escuela por correspondencia a estudiantes de prácticamente todos los países de habla inglesa. A pesar de los estragos de la guerra, la escuela estaba creciendo rápidamente. Una vez más, empecé a ver el final del arco iris. Entonces llegó la segunda llamada a filas del ejército, lo cual prácticamente acabó con mi escuela, pues se llevó a la mayoría de los que se inscribieron como estudiantes. De un solo golpe, perdí más de $75,000 en cuotas de inscripción y al mismo tiempo presté mi propio servicio a mi país. Una vez más, estaba sin un centavo. Es mucho mejor estar asociado a unas pocas personas que están en lo cierto que con una multitud que está equivocada porque, al final, la verdad siempre triunfa. Desafortunada es la persona que nunca ha experimentado la emoción de estar sin un centavo alguna vez, porque, como dijo Edward Bach con razón, la pobreza es la experiencia más rica que puede tener un hombre, una experiencia que, no obstante, nos encarga que dejemos atrás lo antes posible. Una vez más, me vi obligado a redirigir mis esfuerzos, pero antes de proceder a describir la siguiente, y más importante, coyuntura crítica, me gustaría que te fijaras en el hecho de que ninguno de los acontecimientos narrados hasta el momento tiene, en sí mismo, una importancia práctica. Las 6 coyunturas críticas que he descrito brevemente no significaron nada para mí individualmente y no significarán nada para ti si las analizas individualmente. Pero toma estos hechos colectivamente y entonces formarán una base sumamente importante para la siguiente coyuntura crítica y constituirán una prueba fiable de que los seres humanos estamos experimentando continuamente cambios evolutivos como resultado de las experiencias de vida que tenemos. Aunque aparentemente ninguna experiencia por sí sola contiene una lección clara y útil. Me siento impulsado a extenderme en lo que estoy intentando dejar claro aquí, porque ahora he llegado a ese punto en mi carrera en que uno cae en una derrota permanente o se eleva, con energías renovadas, hacia unas alturas de éxito de magníficas proporciones, dependiendo de cómo interprete sus experiencias del pasado y las utilice como base para desarrollar planes. Si mi historia acabara aquí, no te serviría de nada, pero hay otro capítulo, mucho más significativo, que todavía está por escribirse, que habla de la 7ª coyuntura crítica de mi vida y la más importante. A lo largo de toda mi descripción de las 6 coyunturas ya contadas, te debe de haber resultado evidente que yo todavía no había encontrado mi lugar en el mundo. Debe de ser obvio para ti que la mayoría, o todas,
mis derrotas temporales se debieron principalmente al hecho de que todavía no había encontrado el trabajo en el que podía poner el corazón y el alma. Encontrar el trabajo que encaja mejor con uno y que a uno le gusta más se asemeja mucho a encontrar a la persona que uno ama más. No hay ninguna regla para realizar la búsqueda, pero cuando uno encuentra el puesto adecuado, lo reconoce inmediatamente. La séptima coyuntura crítica antes de acabar. Describiré las lecciones colectivas que aprendí de cada una de las coyunturas críticas de mi vida, pero primero permíteme que describa la séptima y la última. Para hacerlo, debo remontarme a aquel día lleno de acontecimientos, el 11 de noviembre de 1918. Como todo el mundo sabe, ese fue el día del armisticio. Ya he explicado que la guerra me había dejado sin un centavo, pero yo estaba feliz de saber que la matanza había cesado y que, una vez más, la razón estaba a punto de rescatar a la civilización. De pie junto a la ventana de mi oficina, mientras miraba a la muchedumbre clamorosa que celebraba el final de la guerra, mi mente regresó a mi pasado, especialmente a ese importante día en que aquel amable anciano había puesto su mano sobre mi hombro y me había dicho que si yo adquiría una educación, podía dejar mi marca en el mundo. Había estado adquiriéndola sin saberlo. Durante un periodo de más de 20 años, había estado asistiendo a la Universidad de los Golpes Duros, como habrás podido observar por mi descripción de las diversas coyunturas críticas de mi vida. Mientras estaba de pie junto a la ventana, todo mi pasado desfiló delante de mí, con sus partes amargas y sus partes dulces, sus subidas y bajadas. Había llegado el momento de dar otro giro. Me senté delante de mi máquina de escribir. Para mi asombro, mis manos comenzaron a interpretar una melodía regular en el teclado. Nunca antes había escrito con tanta rapidez o con tanta facilidad. No había planeado, ni pensado, lo que estaba escribiendo, simplemente escribía lo que me venía a la mente. Inconscientemente, estaba poniendo los cimientos de la coyuntura más importante de mi vida porque, cuando hube terminado, tenía un documento con el cual financié una revista nacional que me puso en contacto con personas de todo el mundo de habla inglesa. Tan enormemente influyó dicho documento en mi propia carrera y en las vidas de decenas de miles de personas, que creo que interesará a los estudiantes de este curso. Por lo tanto, voy a transcribirlo, tal como apareció en la revista Hills Golden Rule donde fue publicado por primera vez, tal como sigue. Una charla personal con el director. Estoy escribiendo esto el lunes 11 de noviembre de 1918. Este día pasará a la historia como el día festivo más maravilloso. En la calle, junto a la ventana de mi oficina, una agitada multitud está celebrando la caída de una influencia que ha sido una amenaza para la civilización durante los últimos 4 años. La guerra ha terminado. Pronto, nuestros muchachos estarán regresando a casa desde los campos de batalla de Francia. El amo y señor de la fuerza bruta no es más que un oscuro fantasma del pasado. Hace 2000 años, el Hijo del Hombre era un paria, sin una morada. Ahora, la situación se ha invertido y el diablo ya no tiene donde descansar la cabeza. Que cada uno de nosotros aprenda esta gran lección que la guerra mundial nos ha enseñado, a saber, que únicamente aquello que se basa en la justicia y en la piedad para todos, débiles y fuertes, ricos y pobres por igual, puede sobrevivir. Todo lo demás debe morir. De esta guerra surgirá un nuevo idealismo, un idealismo que estará basado en la filosofía de la regla de oro, un idealismo que nos regirá, no para ver cuánto podemos sacar de nuestro prójimo, sino cuánto podemos hacer para aliviar sus penas y hacerlo más feliz mientras permanece al borde del camino de la vida. Emerson expresó este idealismo en su gran ensayo sobre la ley de la compensación. Otro gran filósofo lo expresó en estas palabras: cualquier cosa que un hombre siembre, eso también será lo que recoja. El momento para practicar la filosofía de regla de oro ha llegado. En los negocios, así como en las relaciones sociales, aquel que olvide usar, o se niegue a usar, esta filosofía como base de sus transacciones, solo conseguirá acelerar la llegada de su fracaso. Y, aunque estoy borracho con la gloriosa noticia del fin de la guerra, ¿acaso no es justo que intente hacer algo para ayudar a conservar para las generaciones venideras? La mejor forma de hacerlo es remontándome 22 años atrás, a mis inicios. ¿Por qué no me acompañas? Era una triste mañana de noviembre, probablemente no muy distante del día 11 del mes, cuando conseguí mi primer trabajo en la región de las minas de carbón de Virginia, ganando $1 al día. $1 diario era una gran suma en aquella época, especialmente para un chico de mi edad. Con ese dinero, pagaba 50 centavos al día por mi comida y mi alojamiento. Poco después de empezar a trabajar, los mineros empezaron a sentirse insatisfechos y a hablar de huelga.
Yo escuchaba con ansia todo lo que decían. Estaba especialmente interesado en el hombre que había organizado el sindicato. Era uno de los mejores oradores que había oído jamás y sus palabras me fascinaban. Dijo algo en particular que no he olvidado jamás, y si supiera dónde encontrarle, hoy lo miraría con admiración y le daría las gracias cálidamente por haberlo dicho. La filosofía que obtuve de sus palabras ha tenido una influencia de lo más profunda y duradera en mí. Quizá dirás que la mayoría de agitadores no son unos filósofos muy sensatos, y estaría de acuerdo contigo si lo dijeras. Es posible que este hombre no fuera un filósofo sensato, pero sin duda la filosofía que expresó en aquella ocasión sí lo fue. De pie sobre una caja de mercancía seca, en un rincón de una vieja tienda donde se estaba celebrando la reunión, dijo: «Compañeros, estamos hablando de una huelga. Antes de que votéis, quisiera llamar vuestra atención acerca de algo que os beneficiará si hacéis caso de lo que os digo. Vosotros queréis que os paguen más dinero por vuestro trabajo, y yo quisiera que lo consiguierais, porque creo que os lo merecéis. ¿Acaso no puedo deciros cómo conseguir más dinero y, aun así, conservar la buena voluntad del propietario de esta mina? Podemos hacer una huelga y probablemente obligarlo a pagamos más dinero, pero no podemos obligarlo a que lo haga y que le guste. Antes de convocar una huelga, seamos justos con el propietario de la mina y con nosotros mismos. Vayamos a verlo y preguntémosle si estaría dispuesto a compartir los beneficios de su mina con nosotros justamente. Si dice que sí, como probablemente hará, entonces preguntémosle cuánto ganó el mes pasado y si estaría dispuesto a compartir con nosotros una proporción justa de cualquier beneficio adicional que pueda obtener si todos nosotros lo ayudamos a ganar más dinero el mes que viene. Puesto que es un ser humano como cada uno de nosotros, sin duda dirá: por supuesto, muchachos. Poneos en ello y compartiré los beneficios con vosotros. Lo normal es que diga eso, chicos. Cuando haya aceptado este plan, como creo que lo hará si lo convencemos de que hablamos en serio, quiero que todos vosotros vengáis a trabajar con una sonrisa en el rostro durante los próximos 30 días. Quiero oíros silbando una melodía al entrar en las minas. Quiero que hagáis vuestro trabajo sintiendo que sois uno de los socios en este negocio. Podéis hacer casi el doble del trabajo que estáis haciendo, sin haceros daño, y si trabajáis más, seguramente ayudaréis al propietario de esta mina a ganar más dinero. Y si él gana más dinero, estará encantado de compartir una parte con vosotros. Lo hará por unos buenos motivos económicos, si es que no lo hace por un espíritu de juego limpio. Con la misma seguridad de que hay un Dios allí arriba, Él os corresponderá. Si no lo hace, yo seré responsable de ello, y si me lo pedís, haré volar esta mina hasta hacerla polvo. Eso es lo que pienso del plan, chicos. ¿Estáis conmigo? Estaban con él. Aquellas palabras me llegaron a lo más hondo del corazón, como si hubiesen sido grabadas en él con un hierro al rojo vivo. Al mes siguiente, cada uno de los trabajadores de la mina recibió una prima de un 20% de su sueldo mensual. A partir de entonces, cada uno de ellos comenzó a recibir un sobre de color rojo intenso que contenía las ganancias adicionales. En el sobre estaban impresas estas palabras: tu parte de los beneficios del trabajo realizado por el que no se te pagó. Desde aquella época, 20 años atrás, he pasado por algunas experiencias bastante duras, pero siempre he salido ganando, un poco más sabio, un poco más feliz y un poco mejor preparado para ser útil a mis semejantes, gracias a haber aplicado el principio de hacer un trabajo mayor que aquel para el que me pagaban. Quizá te interese saber que el último empleo que tuve en el negocio del carbón fue de ayudante del abogado principal de una de las empresas más grandes, un salto que no podría haber dado jamás sin ayuda de este principio de hacer más que aquello para lo que me pagaban. Ojalá tuviera el espacio para hablarte de la cantidad de veces que esta idea de realizar un trabajo mayor que aquel para el que me pagaban me ha ayudado a superar momentos difíciles. Ha habido muchas ocasiones en las que, con ayuda de este principio, he hecho que un jefe mío estuviera tan en deuda conmigo, que me concedía cualquier cosa que yo le pedía sin vacilar o buscar evasivas, sin quejas ni resentimientos y lo que es aún más importante, sin que yo sintiera que me estaba aprovechando injustamente de él. Creo seriamente que cualquier cosa que uno consiga de otra persona, sin su pleno consentimiento, terminará haciendo un agujero en su bolsillo o una ampolla en las palmas de sus manos, por no hablar de los problemas de conciencia que harán que el corazón le duela de arrepentimiento. Como dije al principio, estoy escribiendo esto en la mañana del 11 de noviembre, mientras la muchedumbre celebra la gran victoria del bien sobre el mal. Por lo tanto, es natural que deba recurrir al silencio de mi corazón para hallar algún pensamiento que transmitir al mundo hoy,
algún pensamiento que ayude a mantener vivo en las mentes de los norteamericanos el espíritu de idealismo por el que han luchado y con el que fueron a la guerra. No encuentro nada más apropiado que la filosofía que he descrito, porque realmente creo que fue el arrogante desprecio de ella lo que llevó a Alemania, al Kaiser y su pueblo, al fracaso. Para que esta filosofía entre en los corazones de quienes la necesitan, publicaré una revista que se llamará Hill's Golden Rule. Para publicar una revista nacional hace falta dinero y, en el momento de escribir esto, yo no tengo mucho, pero con la ayuda de la filosofía que he intentado exponer aquí, antes de que haya transcurrido un mes encontraré a alguien que me proporcione el dinero necesario y que haga posible que yo transmita al mundo la sencilla filosofía que me sacó de las sucias minas de carbón y me colocó en un lugar en el que puedo ser útil a la humanidad. Una filosofía que hará que asciendas, querido lector, quienquiera que seas y cualquiera que sea tu ocupación, hacia la posición en la vida que decidas alcanzar. Toda persona tiene, o debería tener, el deseo innato de tener algo de valor monetario. Al menos de una forma vaga, toda persona que trabaja para otros, y esto nos incluye prácticamente a todos, espera con ilusión el momento en que tenga algún negocio o profesión propios. La mejor forma de realizar esta ambición es realizar un trabajo mayor que aquel para el que te pagan. Puedes arreglártelas con una formación escasa, puede arreglártelas con poco capital, puedes superar prácticamente cualquier obstáculo con el que te enfrentes, si estás dispuesto, sincera y seriamente, a realizar el mejor trabajo del que eres capaz, independientemente de cuánto dinero recibas a cambio. Nota: hoy es el 21 de noviembre por la tarde, exactamente 10 días después de haber escrito el editorial anterior. Acabo de leérselo a George B. Williams, de Chicago, un hombre que comenzó desde abajo con ayuda de la filosofía que acabo de describir y que ha hecho posible la publicación de Hill's Golden Rule. Nadie vive bien, a menos que viva de tal manera que todo aquel que se encuentre con él se vaya más seguro de sí mismo y más alegre gracias a ese contacto. Lillian Bittin fue de esta manera un tanto espectacular como un deseo que había estado dormido en mi mente durante prácticamente 20 años se convirtió en realidad. Durante todo ese tiempo, yo había querido ser director de un diario. Cuando era un niño muy pequeño, solía comentar en la prensa para mi padre cuando él publicaba un pequeño periódico semanal y llegué a amar el olor de la tinta de impresión. Quizá este deseo estuviera cobrando impulso subconscientemente durante todos esos años de preparación, mientras yo tenía las experiencias descritas en las coyunturas críticas de mi vida, hasta que finalmente tuvo que brotar en forma de acción, o acaso fuera que había otro plan, sobre el que yo no tenía ningún control, que me instaba a seguir adelante, sin darme jamás ningún descanso en ninguna otra profesión, hasta que empecé a publicar mi primera revista. De momento, podemos dejar este punto. El hecho importante al que quiero dirigir tu atención ahora es que encontré el lugar adecuado para mí en el mundo laboral y eso me hizo muy feliz. Extrañamente, entré en este trabajo sin pensar jamás en buscar el final del arco iris o el proverbial recipiente lleno de oro que se supone que se encuentra ahí. Por primera vez en mi vida, al parecer me estaba dando cuenta, más allá de la duda, de que hay otra cosa en la vida que vale más que el oro. Por ende, realizaba mi trabajo editorial con un pensamiento principal en la mente, y haré una pausa mientras tú piensas en él. Ese pensamiento era brindar al mundo el mejor servicio del que yo fuera capaz, tanto si mis esfuerzos me hacían ganar dinero como si no. La publicación de la revista Hill's Golden Rule me puso en contacto con el tipo de gente pensante del país entero. Me proporcionó la gran oportunidad de ser escuchado. El mensaje de optimismo y buena voluntad entre las personas que transmitía se hizo tan popular que fui invitado a hacer una gira por todo el país dando charlas a principios de 1920, durante la cual tuve el privilegio de conocer a algunos de los pensadores más progresistas de esta generación y de hablar con ellos. El contacto con estas personas contribuyó enormemente a darme el valor para seguir realizando el trabajo que había empezado. Esta gira fue una educación liberal en sí misma, porque me puso en contacto, de una forma sumamente cercana, con gente de prácticamente toda condición y me dio la oportunidad de ver que los Estados Unidos de América es un país bastante grande. Dar placer a un solo corazón con un único acto amable es mejor que 1000 inclinaciones de cabeza durante la plegaria. Saadi, a continuación, ofrezco una descripción del punto culminante de la séptima coyuntura crítica de mi vida. Durante mi gira para dar charlas, me encontraba en un restaurante en Dallas, Texas, contemplando la lluvia más torrencial que he visto en mi vida. El agua caía sobre la ventana de vidrio cilindrado en 2 grandes chorros, y moviéndose de atrás adelante, de uno de estos chorros al otro, había unos pequeños hilos de agua que parecían formar una gran escalera.
Mientras contemplaba esta poco común escena, me vino a la mente como un rayo que daría una charla magnífica si organizaba todo lo que había aprendido de las 7 coyunturas críticas de mi vida y del estudio de las vidas de hombres de éxito, y la ofrecí bajo el título de La escalera mágica hacia el éxito. En la parte posterior de un sobre esbocé los 15 puntos en los que se basaría la conferencia, y más adelante los convertí en una charla que estaba hecha, literalmente, de las derrotas temporales descritas en las 7 coyunturas críticas de mi vida. Todo lo que afirmo saber que es de valor está representado por estos 15 puntos, y el material del cual fueron obtenidos estos conocimientos no es ni más ni menos que los conocimientos que me fueron impuestos, a través de las experiencias que, sin duda, han sido clasificadas por algunos como fracasos. El curso del que esta lección forma parte no es más que la suma total de aquello que yo aprendí de esos fracasos. Si este curso resulta ser de valor para ti, como espero que lo sea, puedes atribuir los méritos a los fracasos que describo en esta lección. Quizá quieras saber qué beneficios materiales, económicos, he obtenido de esas coyunturas críticas, porque probablemente te das cuenta de que estamos viviendo en una época en la que la vida es una pesada lucha por la supervivencia y no muy agradable para quienes son víctima de la pobreza. Muy bien. Sir Franco contigo. Para comenzar, lo único que necesito son los ingresos estimados de la venta de este curso, y eso a pesar de haber insistido en que mis editores apliquen la filosofía de Ford y lo vendan a un precio popular que esté al alcance de todo aquel que lo requiera. Además de los ingresos de la venta del curso, espero que tengas en cuenta que solo es la venta de unos conocimientos que he adquirido a través del fracaso. Ahora estoy escribiendo una serie de editoriales ilustrados que se han de vender y publicar en periódicos del país. Estos editoriales se basan en los mismos 15 puntos, tal como se describen en este curso. Los ingresos estimados netos de la venta de los editoriales son más que suficientes para cubrir mis necesidades. Además, ahora estoy colaborando con un grupo de científicos, psicólogos y comerciantes en la redacción de un curso de posgrado que pronto estará disponible para todos los estudiantes que hayan dominado este curso más elemental, el cual no trata solo sobre las 15 leyes descritas aquí desde un punto de vista más avanzado, sino también acerca de otras leyes que se han descubierto en fecha reciente. Menciono esto únicamente porque sé que es muy corriente que todos nosotros midamos el éxito en términos de dinero y rechacemos, por considerarlas poco fiables, todas las filosofías que no produzcan una buena cuenta bancaria. Habitualmente todos los años anteriores de mi vida han sido pobres, sumamente pobres, en lo que a cuentas bancarias se refiere. Esta situación ha sido, en buena medida, una elección mía, porque he estado invirtiendo la mejor parte de mi tiempo en la ardua tarea de liberarme de parte de mi ignorancia y adquirir algunos conocimientos de la vida que sentía que necesitaba. De las experiencias descritas en estas 7 coyunturas críticas de mi vida, he reunido algunos hilos de oro de conocimiento que solo podía obtener a través del fracaso. Mis propias experiencias me han llevado a creer que el lenguaje mudo de la derrota es el lenguaje más simple y eficaz del mundo cuando uno lo empieza a comprender. Casi me siento tentado a decir que creo que es el lenguaje universal con el que la naturaleza nos grita cuando no queremos escuchar ningún otro lenguaje. Me alegro de haber experimentado muchas derrotas. Esto ha tenido el efecto de templarme con el valor para realizar tareas que, de haber estado rodeado de influencias protectoras, jamás habría acometido. La derrota es una fuerza destructiva únicamente cuando la aceptamos como un fracaso. Cuando la aceptamos como algo que nos imparte una lección necesaria, siempre es una bendición. Yo solía odiar a mis enemigos. Eso era antes de haber aprendido que me estaban ayudando a mantenerme siempre alerta, no fuera a ser que algún punto débil de mi carácter les ofreciera una abertura por la que pudieran dañarme. En vista de lo que he aprendido sobre el valor de los enemigos, si no tuviera ninguno me sentiría obligado a crear unos pocos. Descubrirían mis defectos y me los señalarían, mientras que mis amigos, si llegaran a ver alguna de mis debilidades, no dirían nada al respecto. De todos los poemas de Joaquín Miller, ninguno expresa un pensamiento tan noble como este: todo el honor para aquel que gane un premio, ha exclamado el mundo durante 1000 años, pero aquel que lo intenta y falla y muere, me merece un gran respeto y gloria y lágrimas. Dadle gloria y honor y lágrimas lastimosas a todos aquellos que fracasan en sus actos sublimes. Sus fantasmas son muchos en la vanguardia de los años, nacieron con el tiempo, por delante del tiempo. ¡Ay! Grande es el héroe que se gana un nombre, pero muchas veces, es más grande algún hombre de rostro pálido que muere en la deshonra y deja que Dios acabe el pensamiento sublime. Y grande es el hombre con una espada sin desenfundar, y bueno es aquel que se abstiene de beber vino, pero el hombre que falla y sigue luchando, ese es mi hermano gemelo.
Si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, descubriríamos en la vida de cada hombre la tristeza y el sufrimiento suficientes para desactivar cualquier hostilidad. Longfellow: no puede haber fracaso para el hombre que sigue luchando. Una persona jamás puede fracasar si no acepta la derrota temporal como un fracaso. Hay una gran diferencia entre la derrota temporal y el fracaso, una diferencia que he tratado de describir a lo largo de esta lección. En su poema titulado Cuando la naturaleza quiere a un hombre, Angela Morgan expresó una gran verdad en apoyo de la teoría explicada en esta lección de que, por lo general, la adversidad y la derrota son bendiciones disfrazadas. Cuando la naturaleza quiere instruir a un hombre y emocionar a un hombre y perfeccionar a un hombre. Cuando la naturaleza quiere moldear a un hombre para que interprete el papel más noble. Cuando anhela con todo su corazón crear a un hombre tan grande y tan audaz que el mundo entero lo adorará, observa su método, observa su proceder. Cómo perfecciona implacablemente al que elige magníficamente, cómo lo martillea y le hace daño, y con unos golpes poderosos lo convierte en formas de prueba en barro que sólo la naturaleza comprende mientras su torturado corazón llora y él levanta unas manos suplicantes. Cómo ella se curva, pero jamás se rompe, cuando realiza su bien. Cómo usa a quien ella elige y con cada propósito lo funde, con todas las artes lo induce a probar su esplendor. La naturaleza sabe lo que pretende. Cuando la naturaleza quiere tomar a un hombre, y agitar a un hombre, y despertar a un hombre. Cuando la naturaleza quiere crear a un hombre para que haga la voluntad del futuro. Cuando intenta con toda su capacidad y desea con toda su alma crearlo grande y entero, con cuanta astucia lo prepara. Cómo lo provoca, y jamás se apiada de él. Cómo lo estimula y lo molesta, y en la pobreza lo engendra. Con cuánta frecuencia lo decepciona. Cuán sagradamente lo unge, con qué sabiduría lo oculta, sin importarle cuanto le acontezca, como si despreciara su sollozo y su orgullo no pudiera olvidar. Lo obliga a esforzarse más todavía. Hace que se sienta solo, para que únicamente los elevados mensajes de Dios lo alcancen, para que ella pueda enseñarle lo que la jerarquía planeó. Aunque él no lo pueda comprender, ella le da pasiones que dominar, con cuanta implacabilidad ella lo espolea, con tremenda vehemencia lo provoca, cuando, conmovedoramente, lo prefiere. Cuando la naturaleza quiere dar nombre a un hombre y dar fama a un hombre y domesticar a un hombre. Cuando la naturaleza quiere avergonzar a un hombre para que haga las cosas lo mejor posible. Cuando realiza la prueba más elevada que considera que puede hacer. Cuando quiere a un dios o un rey. Cómo lo refrena y lo constriñe para que su cuerpo escaso lo contenga mientras ella lo exalta y lo inspira. Lo mantiene anhelante, siempre ardiendo por una meta seductora, atrae y lastima su alma. Plantea un desafío para su espíritu y lo aleja cuando él ya está cerca, crea una jungla para que él la despeje, crea un desierto para que él lo tema y lo domine, si es que puede, así hace la naturaleza al hombre. Luego, para poner a prueba la cólera de su espíritu, coloca una montaña en su camino, lo enfrenta a una decisión amarga y permanece implacablemente por encima de él. Asciende o perecer, dice ella. Observa su propósito, observa su proceder. El plan de la naturaleza nos resultaría asombroso si pudiéramos comprender su mente. Necios son los que la llaman ciega. Cuando los pies del hombre están rotos y sangrantes, su espíritu asciende sin prestar atención, con sus poderes superiores acelerándose, abriendo nuevos y hermosos caminos. Cuando la fuerza que es divina da un salto para desafiar cada fracaso y su ardor sigue siendo dulce y el amor y la esperanza arden en presencia de la derrota. Surge la crisis. Surge el grito que hará que aparezca el líder. Cuando las personas necesiten ser salvadas, él vendrá a dirigir la nación. Entonces la naturaleza mostrará su plan cuando el mundo haya encontrado a un hombre. Estoy convencido de que el fracaso es el plan de la naturaleza con el que salta por encima de los obstáculos del destino de las personas y las prepara para hacer su trabajo. El fracaso es el gran crisol de la naturaleza, en el cual quema la escoria del corazón humano, de ese modo, purifica el metal de la persona para que pueda resistir la prueba del trato duro. He descubierto pruebas que apoyan esta teoría en el estudio de las biografías de decenas de grandes hombres, continuando por los siglos hasta llegar a los conocidos hombres de éxito de nuestros tiempos modernos. El éxito de cada uno de ellos parecía estar en una proporción casi exacta con el grado de los obstáculos y las dificultades que tuvo que superar. Ninguna persona se ha levantado jamás del fuerte golpe de la derrota sin haber adquirido una fuerza y una sabiduría mayores con la experiencia. La derrota nos habla en su propio lenguaje, un lenguaje que debemos escuchar, nos guste o no. Ciertamente, hay que tener una valentía considerable para ver la derrota como una bendición disfrazada,
pero para alcanzar cualquier posición en la vida que valga la pena es necesario disponer de mucha arena, lo cual me trae a la memoria un poema que armoniza con la filosofía de esta lección. Un día, una locomotora en las cocheras vi, que en la rotonda esperaba. Ya provista de carbón, con toda su tripulación, iniciar el viaje anhelaba, mientras el bombero una caja de arena llenaba. Las locomotoras, al delgado camino de hierro no siempre se agarran, pues en ocasiones las ruedas resbalan. Al llegar a una zona resbaladiza, sus maniobras ordenan, y para que a los rieles se agarren esparcen arena. Esto es como viajar por el camino resbaladizo de la vida. Si tu carga es demasiado pesada, siempre resbalarás. De modo que, si entiendes completamente a la locomotora corriente, desde el principio bien abastecido de arena estarás. Si la pendiente es pronunciada y el camino montañoso y escarpado, si quienes te han precedido unos rieles resbaladizos han dejado, si alcanzas la cima de la meseta superior, descubrirás que para hacerlo, generosamente, la arena has usado. Si te encuentras con un clima glacial y descubres a tus expensas que sobre una gruesa capa de hielo puedes resbalar, entonces una acción rápida y decidida debes ejecutar, y si no llevas arena, hasta la base vas a deslizar. Puedes ir a cualquier estación en el itinerario de la vida, si hay fuego bajo la caldera de la fuerte máquina de la ambición, y a gran velocidad llegarás a un lugar llamado ciudad nivelada, pues para los puntos resbaladizos llevas una buena cantidad de arena. No te hará ningún daño memorizar los poemas citados en esta lección y hacer tuya la filosofía en la que se basan. Es el contacto humano lo que cuenta en este mundo, el contacto de tu mano y la mía, que significa mucho más para el corazón débil, que el cobijo y el pan y el vino, pues el cobijo se acaba cuando la noche llega a su fin, y el pan solo dura un día, pero el contacto de la mano y el sonido de la voz cantan eternamente en el alma. Spencer Mtre, al aproximarme al final de esta lección sobre el fracaso, me viene a la mente una filosofía extraída de las obras del gran Shakespeare, a la cual deseo desafiar porque la considero errónea. Se halla en la siguiente cita: hay una marea en los asuntos de los hombres que, si se toma en la subida, conduce a la fortuna. Si es ignorada, toda la travesía de sus vidas estará encallada en bajíos y desdichas. En un mar tan rebosante estamos ahora a flote, y debemos aprovechar la corriente cuando nos sirve o perder nuestras aventuras. El miedo y la aceptación del fracaso son los lazos que hacen que esté más encallados en bajíos y desdichas. Podemos romper esos lazos y lanzarlos lejos. Mejor aún, si observamos las lecciones que nos enseñan y nos favorecemos de ellas, podemos aprovecharlos y hacer que nos sirvan como sirgas para que nos lleven hasta la costa. Quien nunca ha sufrido, solo ha vivido a medias. Quien nunca ha fallado, nunca ha luchado o buscado. Quien nunca ha llorado desconoce la risa, y quien nunca ha dudado, nunca ha pensado. Al llegar al final de esta, mi lección favorita de este curso, cierro los ojos durante unos instantes y veo ante mí un gran ejército de hombres y mujeres cuyos rostros exponen gestos de preocupación y desesperación. Algunos van en harapos, habiendo llegado a la última etapa de ese larguísimo camino al que la gente llama fracaso. Otros se encuentran en una mejor situación, pero el miedo al hambre se ve claramente en sus rostros, la sonrisa valiente ha abandonado sus labios, y ellos, también, parecen haber renunciado a la batalla. La escena cambia. Vuelvo a mirar y soy llevado hacia atrás, hacia la historia de la lucha de un hombre por un lugar en el mundo y veo, también, los fracasos del pasado, fracasos que han significado más para la humanidad que todos los llamados éxitos registrados en la historia del mundo. Veo el rostro poco atractivo de Sócrates cuando se hallaba al final de ese camino llamado fracaso, esperando, con los ojos vueltos hacia arriba, en esos instantes que debieron parecerle una eternidad, justo antes de beber la copa de cicuta que le obligaron a tomar sus atormentadores. Veo, también, a Cristóbal Colón como un prisionero encadenado. Ese fue el tributo que le pagaron por sacrificarse navegado por un mar desconocido e inexplorado para descubrir un continente extraño. Veo, también, el rostro de Thomas Paine, el hombre al que los ingleses quisieron capturar y ejecutar por considerarlo el verdadero instigador de la Revolución norteamericana. Lo veo tendido en una prisión inmunda en Francia, mientras aguarda serenamente, bajo la sombra de la guillotina, la muerte que él esperaba que le impusieran por lo que había hecho en beneficio de la humanidad. Todos fracasos. Ojalá yo fuera un fracaso así. Ojalá pasara a la historia, como hicieron estos hombres, como alguien que fue lo bastante valiente como para poner a la humanidad por encima del individuo y los principios por encima de las ganancias. Sobre estos fracasos descansan las esperanzas del mundo. Oh, hombres que sois calificados como fracasos, levantaos.
Volved a levantaros y actuad. En algún lugar, en el mundo de la acción, hay sitio para vosotros. Ningún fracaso ha quedado registrado jamás en los anales de los hombres veraces, excepto el del cobarde que falla y no lo vuelve a probar. La gloria está en el hacer y no en el trofeo que se gana. Las paredes construidas en la oscuridad pueden reír con el beso del sol. Ay, fatigado y acabado y golpeado, ay, hijo de los crueles vientos del destino. Canto para animarlo con alegría, le canto al hombre que fracasa. Agradece esa derrota que los hombres llaman fracaso porque, si puedes sobrevivir a ella y seguir intentándolo, tendrás la oportunidad de demostrar tu habilidad para alcanzar el éxito en la profesión que has elegido. Nadie tiene derecho a calificarte como un fracaso, excepto tú mismo. Si en un momento de desesperación te sientes inclinado a calificarte como un fracaso, recuerda las palabras del rico filósofo Creso, que fue consejero de Oro, rey de los persas. Recuerdo, oh rey, y tomaos esta lección en serio, que hay una rueda en la que pueden girar los asuntos de los hombres, y su mecanismo es tal que impide que cualquier hombre sea siempre afortunado. Qué maravillosa lección esconden estas palabras, una lección de esperanza, valentía y promesas. ¿Quién no ha visto días negros en los que todo parece ir mal? Esos son los días en los que vemos solo el lado plano de la gran rueda de la vida. Debemos recordar que la rueda está siempre girando. Si hoy nos trae pesar, mañana nos traerá alegría. La vida es un ciclo de acontecimientos cambiantes, de suerte e infortunios. No podemos hacer que la rueda del destino deje de girar, pero podemos cambiar el infortunio que trae, recordando que si mantenemos la fe y hacemos las cosas lo mejor posible, seria y honestamente, tras él llegará la buena suerte con la misma seguridad con que la noche sigue al día. En sus momentos más difíciles, con frecuencia se oyó al inmortal Lincoln decir, y esto, también, pronto pasará. Si estás sufriendo por los efectos de alguna derrota temporal que te cuesta olvidar, permíteme que te recomiende este pequeño poema estimulante de Walter Malone. La oportunidad me hace daño quien dice que ya no vengo, cuando llamo y no te encuentro dentro, pues cada día espero fuera, junto a tu puerta, y te ordeno que despiertes y te levantes para luchar y ganar. No te lamentes por las valiosas oportunidades que pasaron de largo, no llores por los años dorados que están menguando. Cada noche, quemo los registros del día. Con la salida del sol, todas las almas vuelven a nacer. Ríe como un niño ante los esplendores que se han ido, y sé ciego, sordo y mudo a las alegrías que han desaparecido. Mis juicios cierran el pasado muerto con sus muertos, pero jamás atan un momento que todavía ha de llegar. Aunque estés profundamente hundido en el lodo, no aprietes los puños, no llores, pues yo tiendo la mano a todo aquel que dice yo puedo. Jamás un paria avergonzado se ha hundido tanto que no pueda levantarse y volver a ser un hombre. ¿Contemplas tu juventud perdida horrorizado? ¿Te tambaleas por el golpe del justo castigo? Entonces aléjate de los archivos emborronados del pasado y encuentra las páginas del futuro, blancas como la nieve. Er un doliant? Elévate y sal de tu hechizo. Er un pecador? Los pecados pueden ser perdonados. Cada mañana te da alas para escapar volando del infierno y cada noche una estrella para guiar tus pasos hacia el cielo. Gracias por escuchar el capítulo 14. Recuerda, el fracaso es solo un paso más hacia el éxito. Acompáñanos en el capítulo 15, donde exploraremos la importancia de la tolerancia.